Hola amigos, nos vemos un día más para hablar acerca de la palabra del Señor. La palabra del Señor hoy se encuentra en Lucas capítulo 13 desde el versículo 10 en adelante. Dice: Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Ya había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: Hipócrita, ¿cada uno de vosotros no desata el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas en él. En esta hora el Señor nos recuerda, ¿cierto?, uno de los tantos maravillosos milagros que Él hizo cuando estuvo en la tierra, ¿cierto? En este caso era una mujer que llevaba 18 años enferma. Aquí el tema principal dice: en el día de reposo. El Señor siempre tuvo estas personas, ¿cierto?, de la sinagoga que lo acosaban, lo molestaban y no lo dejaban hacer su trabajo. O sea, el Señor trabajaba libremente, pero ellos trataban de hostigar a nuestro Señor para que Él no hiciera su trabajo como Él quería hacerlo. Más sin embargo, nosotros sabemos que en el fondo Él es Dios, por lo tanto, ningún fariseo, ninguna persona enemiga de nuestro Padre Celestial iba a poder impedir su obra en la tierra, así como lo ha hecho hasta ahora a través, cuando nosotros le pedimos algo, ¿cierto?, a pesar de que Él ya no está con nosotros por el momento, más sin embargo lo sentimos, sabemos de su presencia, de su poder y de su gloria, y sabemos que Él va a obrar en nuestras vidas a través de su poder, de acuerdo a su voluntad. Entonces, el Señor le dijo: eres libre de tu enfermedad, ¿cierto? Y esto le molestó a ellos. Entonces se le enfrentaron al Señor, ¿cierto? Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús había sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay que debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor, con esa tremenda, infinita sabiduría que Él tiene, le supo responder a este hombre, ¿cierto? Le supo responder acerca de lo que Él decía, ¿cierto? Porque el Señor nunca nos va a pedir un día y una hora a nosotros para sanarnos. El Señor le hace como le place. Él sana cuando quiere, a la hora que quiere, en el momento que quiere, ¿cierto? Nadie puede poner este tipo de reglas absurdas que existían en aquella época, ¿cierto? Nuestro Padre Celestial, Él tuvo tanta misericordia de aquella mujer que fue sanada, ¿cierto? Fue sanada en aquel momento, porque el Señor, Él tenía toda la autoridad y la gloria para reprender a aquellos hombres, ¿cierto? Porque ellos muchas veces hablaban sin conocimiento, solamente por envidia hacia el Señor, solamente porque no soportaban la obra del Señor. Era más que nada eso, porque todo el mundo se admiraba de sus milagros, de sus prodigios, de todas las maravillas que hacía el Señor, de cómo hablaba con ese nivel de sabiduría infinito. Todo eso a los fariseos les molestaba. Entonces estaban buscando una manera, ¿cierto?, de que nuestro Padre Celestial cayera de alguna forma como lo creían ellos, lo cual nunca iba a suceder voluntariamente, porque nuestro Señor todo lo sabe, todo lo ve sin que nosotros abramos la boca, ¿cierto? Entonces el Señor, como repito, con esa sabiduría infinita que Él tiene, le supo responder a aquellos hombres que pensaban, ¿cierto?, en aquel momento que el Señor iba a quedar impactado con sus palabras y no iba a hallar qué decirles, ¿cierto? Mas sin embargo el Señor tenía la respuesta. Entonces el Señor
le dice, hipócrita, imagínense qué fuerte, hipócrita, dice el Señor, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber, ¿cierto? O sea, como que queriendo decir, ¿cierto? Que el animal se tenía que morir de sed porque era día de reposo. No, ¿cierto? Que nosotros igual, bueno, los que tenemos animalitos, sabemos que los animales todos los días tienen que comer, todos los días tienen que beber agua, ¿cierto? Eso no varía. Entonces, lo mismo la sanidad de una persona, que para el Señor es algo tan importante, algo tan importante. El Señor no porque fuera día de reposo iba a dejar de sanar a esta persona, ¿cierto? Ellos acomodaban la ley de acuerdo a su conveniencia, ¿cierto? Pero si nuestro Padre Celestial, que estuvo aquí en la tierra con ellos, era el mismo Dios, ¿cómo Él, si hubiese sido algo en contra de lo que Él nos manda, en contra de lo que Él les mandaba en el fondo a ellos, Él obviamente no hubiese sanado a aquella mujer? Pero si el Señor lo hizo, ¿quiénes somos nosotros para dudar de su autoridad, de su gloria y de su poder? Por algo lo manifestó en aquel día, ¿cierto? Entonces después el Señor le dijo, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, esta hija de Abraham, dice el Señor, ¿cierto?, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Entonces, ¿quiénes eran ellos para impedir la obra de nuestro Padre Celestial en la tierra? O sea, que era imposible, eran demasiado agrandados, ¿cierto? Viendo todas las manifestaciones gloriosas que el Señor hacía en la tierra, ellos igual insistían en atacarlo, en hacerlo quedar mal, pero el Señor, obviamente, con toda su sabiduría, su poder y su gloria, que no me canso de decirlo, los dejaba en silencio, porque el Señor tuvo misericordia y sintió de seguro mucha tristeza al saber que esta mujer llevaba tanto tiempo enferma, ¿cierto? Porque nuestro Padre es un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios que quiere lo mejor para nuestras vidas. Entonces, el Señor, cuando le respondía de esta manera, ellos ya no hallaban qué decir, porque nuestro Padre Celestial los dejaba en silencio. Entonces, después dice, al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las gloriosas cosas, ¿cierto? Todas las cosas gloriosas que hacía nuestro Padre Celestial. Entonces, esta palabra también es para nosotros en esta hora. Si tú estás viviendo algún problema, alguna dificultad, alguna enfermedad incurable, el Señor quiere que sepas que para Él no hay nada imposible, nada, y nadie puede detener su obra, nadie, yo lo he dicho en otros videos, nadie puede detener la obra del Señor. Yo he pasado, el enemigo a mí me ha atacado con furia para que yo no trabaje en la obra del Señor, mas sin embargo, aleluya, yo me glorío en mis debilidades porque el Señor se ha manifestado en mi vida. He luchado, he tenido luchas nocturnas con el enemigo, que no me deja dormir, que me ha atacado, que el Señor lo reprenda. Pero el Señor me ha dado la victoria. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que el Señor se está manifestando en nuestras vidas gloriosamente a través de su palabra, al usarnos. Más aún cuando el Señor ya me ha enviado a las calles a predicar su evangelio, con mayor razón. El enemigo está furioso con mi vida, pero el Señor es más poderoso. El Señor tiene todo el poder y la gloria. Él ya lo venció en la cruz del Calvario, pero Él permite esta lucha para que nosotros también demostremos nuestra fidelidad y no demos pie atrás. Hermano, hermana, si tú le estás trabajando al Señor, no des pie atrás aunque el enemigo te ataque. Que lo reprendemos en esta hora en el poderoso nombre del Señor. Sigue adelante, porque el Señor siempre te va a dar la victoria si tú eres fiel, siempre. Así que hasta aquí esta palabra. Que el Señor les ayude a seguir adelante, mis hermanos. Sigamos adelante, no importando las luchas ni las pruebas, mis hermanos, porque tomados de la mano del Señor siempre vamos a tener la victoria. Siempre vamos a tener la victoria. Así que nos vemos en una próxima oportunidad, si nuestro Padre Celestial así lo permite. Bendiciones.